El Papa Francisco yo creo que es alguien que tiene una visión renovada en el sentido de que ve al mundo, no solo a las grandes potencias, y también en el sentido de que es un político. A diferencia de Benedicto, el Papa Francisco es un político y como un político ha sabido canalizar la influencia que tiene la Santa Sede y ha sabido utilizarla, y ya bajando al caso específico de Estados Unidos y Cuba, ha sabido utilizar su prestigio moral, el prestigio moral de la Iglesia Católica, que evidentemente en Cuba es mayoritaria, como en la mayoría de América Latina, y también su peso como Estado y como autoridad moral frente a Estados Unidos. Entonces yo creo que ha sido muy importante, si no decisivo, su participación como mediador. Y cuando digo que el Papa Francisco es político, me refiero a que es político en ambos sentidos. Es un político hacia afuera, es decir, está jugando el juego de la diplomacia, pero también es un político hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro, nosotros tenemos que entender que el Estado Vaticano no es solo esas 70 hectáreas en medio de Roma. El Estado Vaticano finalmente se sustenta en sus fieles, en los fieles de la Iglesia Católica. Y en eso el Papa Francisco ha dado un aire renovado y ha sabido leer también qué es lo que esa mayoría de católicos anhela. No sin, por supuesto, mantener el centro y la doctrina católica, pero sí, yo me atrevería a decir que incluso es lo más reformador que existió en la Iglesia Católica desde el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Entonces, es un político y sabe ejercer algo que en la jerga de relaciones internacionales se conoce como el poder blando, que es la capacidad de utilizar tus valores para convencer. Es decir, el Papa no tiene ejército, el Papa no va a poner soldados en los cascos azules, no, pero tiene la capacidad de convencer y de agrupar voluntades en torno a sus objetivos y a los objetivos de la Iglesia, que también empiezan a ser reflejo quizá de la lectura que tiene el Papa de lo que los fieles católicos quieren alrededor del mundo también. Bueno, aquí siempre ha habido una suerte de encontrón entre la visión de Estados Unidos y del Vaticano. El Vaticano siempre ha estado a favor de Jerusalén como una ciudad internacional y Estados Unidos siempre ha sido un aliado incondicional de Israel. Ahora, hay varias mecánicas que se juegan. Por una parte, la administración de Estados Unidos, específicamente el presidente Obama, ha tomado distancia de muchas de las políticas del Estado de Israel, lo que no quiere decir que el gobierno entero de Estados Unidos lo haya hecho, y lo que no quiere decir que una vez que el presidente Obama salga de la administración, muy probablemente Estados Unidos volverá a alinearse con Israel, porque hay un juego de Estados Unidos se alinea con Israel y Israel se alinea con Estados Unidos en algunos asuntos, ¿no? Sí, entonces tienes estos dos actores que son actores gigantes. ¿Por qué digo gigantes? Porque Israel se sustenta en el apoyo de Estados Unidos para existir, más que para existir, para tener la fuerza que tiene en Medio Oriente. Y aquí la solución, aunque desde la primera resolución de Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel se estipuló que debían existir dos estados. Digamos que estamos hablando de 1949, la creación del Estado palestino se ha retrasado bastante. Y sin embargo, los últimos 2 años, 3 años han sido muy significativos en el reconocimiento de la comunidad internacional del Estado de Palestina. El mismo Ecuador lo ha hecho, en el seno de la Unión Europea se ha reconocido la existencia de un Estado palestino y el Vaticano se ha sumado a ello, con una particularidad y es que es la cabeza de la religión católica, y la religión católica es una religión cristiana y reconoce a Jerusalén como Tierra Santa. Entonces tiene un involucramiento simbólico enorme el que el Papa reconozca el Estado de Palestina, que además es el lado no cristiano de los jugadores, porque digamos que mal que bien Israel es un Estado mayoritariamente judío, que es de donde se desprende la religión católica finalmente, pero él hace un acto de reconocimiento, y no solo el reconocimiento, yo me atrevería a decir que hay imágenes que han quedado por ejemplo, la visita del Papa a Palestina, este momento en donde el Papa se acerca
y con un cierto simbolismo del orar en el muro de los lamentos, el muro sagrado de los judíos, algo similar a eso lo hace, pero lo hace contra el muro que divide Israel y Palestina. Entonces eso y mientras un niño en la parte de atrás sostiene una bandera de Palestina, entonces eso simbólicamente es muy fuerte. Es muy fuerte porque es decirle, es casi un llamado simbólico al Estado de Israel a recordar sus momentos más duros. Y si uno lo pone en contexto, es decir, miren lo que están sufriendo los palestinos por las políticas que ustedes tienen. Entonces eso es enorme lo que hizo. Y sin embargo, supo mantenerse diplomática, tuvo una estrategia diplomática muy hábil porque supo mantener el apoyo a Israel en el sentido de que defiende la existencia de los dos estados en paz. Ambos estados tienen derecho a existir en paz dentro de sus fronteras, lo dijo. Y acto seguido invita a los presidentes de los dos países, a Abbas y a Peres, a orar en Roma. Y lo consigue, y ambos asisten a Roma y oran juntos. Entonces, digamos que el Papa es un diplomático muy hábil, porque a la vez que dejó un mensaje muy fuerte, que seguramente es reconocido por muchos cristianos en el mundo, muchos católicos en el mundo, y también muchos cristianos en el Medio Oriente. Hay que recordar que el Medio Oriente tiene una presencia, si no mayoritaria, pero importante, de cristianos católicos, que han sufrido mucho por las diferentes políticas de enfrentamiento, incluso de Estados Unidos, el tema de Irak, etc. Y eso ha restado mucha credibilidad a estas potencias tradicionales. Y el Papa, de alguna forma, al menos simbólicamente, les da un respiro. Que eso vaya a tener o no un resultado concreto, que vaya a llevar a una negociación de paz, etc., yo lo veo muy difícil, o en todo caso tomará su tiempo. Pero los símbolos que ha dejado, yo creo que han sido positivos en el sentido de que por una parte se ha identificado con el sentir de una mayoría católica cristiana alrededor del mundo, y por otra parte no sin que eso signifique rupturas, sino más bien buscando acercamientos. Entonces eso a mí me parece muy interesante con respecto al rol que el Papa ha jugado específicamente en el caso de Palestina e Israel. Y ahí creo. Yo creo que ahí, una vez más, tiene que ver con la lectura que el Papa tiene sobre sus feligreses. Yo lo mencionaba ya hace un momento, el Papa tiene una visión mucho más globalista. Y dentro de esa visión global yo creo que se fija mucho en Sudamérica, se fija mucho en África, porque además, recordemos que el Papa Benedicto, por ejemplo, tuvo que, no sé si luchar es la palabra, pero se refirió mucho a la secularización de Europa, es decir, a cómo Europa se va alejando del catolicismo específicamente, incluso, digamos, de la práctica de una religión cristiana, etc. Pero también ha entendido que tiene que dar respuestas a un público, por llamarlo de alguna forma, a unos feligreses que ven en él y buscan en él ciertas respuestas que quizá la Iglesia se ha tardado en dar. Entonces yo creo que la visita del Papa al Ecuador está enmarcada en ese contexto. Entonces, ¿qué hace el Papa en el Ecuador? Bueno, el Papa en el Ecuador dice, la Iglesia está cerca de ustedes. Yo les mencionaba también hace un momento que la capacidad de acción que tiene el Vaticano en el mundo tiene que ver con su poder blando, con su capacidad de convencer, de influir, con su prestigio. Bueno, ese prestigio se lo tiene que ganar. Y digamos que la Iglesia, hubo momentos en la historia en donde dio por sentado ese prestigio, creyó que con lo que tenía ya estaba. Yo creo que el Papa Francisco en eso ha sido un muy hábil lector, lo mencionaba, además de ser un papa y un religioso, es un político, y ha entendido que el acercarse a las personas que le dan ese prestigio, que le dan esa capacidad de influir, es fundamental para el crecimiento de la Iglesia. Y más allá de, yo me he referido acá a aspectos muy concretos de geopolítica, pero más allá de eso, también a aspectos espirituales y los intereses de la Iglesia, que es que la fe católica crezca.